¿Cómo están? ¿Pueden sentarse? Me quedo acá para estar más cerca. ¿Están cansados? Qué bueno. ¿Tienen hambre? Qué bueno. Qué presentador que tengo. Bueno, pastor, gracias primeramente por la invitación, por honrar mi vida con la invitación, Sergio. Y éxtasis también por estar de acuerdo en que venga. Yo creo que más que un congreso esto va a ser una escuela, que es lo que venía sintiendo. Porque generalmente los congresos que estamos acostumbrados o que vemos, la gente se vuelve, la pasa muy bien. El fin de semana cantamos todos, pero el lunes llega a la casa con los mismos problemas, las mismas situaciones. Entonces creo que lo que nos puede cambiar a nosotros y ser útil es que entendamos lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces yo creo que esto va a ser una escuela, así como ministró Jochi también. Y tiene que ver con lo que voy a compartir con ustedes, de lo que el Espíritu Santo me vino ministrando durante 6 meses en la intimidad. Y tiene que ver con pacto, con lo que dijo Jochi, aunque nunca estuvimos conectados ni sabemos uno del otro. Y yo lo que voy a compartir es el pacto que determina tu adoración, para lo que están anotando. Y tiene que ver con lo que dijo Jochi sobre un pacto, sobre gobierno, sobre generaciones. Le voy a nombrar algunos versículos y algunas cosas para que ustedes entiendan de qué se trata todo esto y para que entendamos qué significa pacto, que algo lo dijo Jochi, y qué significa adoración, porque hasta que no establezcamos para Dios qué es cada cosa, vamos a hacer cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere. Entonces, como hoy dijo Jochi, el pacto que Dios hace con el hombre es un recurso de Dios legal para que nosotros podamos manifestar su reino. El pacto es una obligación, eso significa en el Antiguo Testamento una obligación que no se puede romper. Pero en el Nuevo Testamento cambia un poco la percepción. Y esa palabra es diateque, que significa primariamente otorgamiento de propiedad mediante un testamento. Otorgamiento de propiedad. Y la idea en el nuevo pacto, que esa palabra diateque significa, que más allá que la idea es que aunque una sola persona determine cumplir ese pacto, no necesariamente la otra lo tiene que cumplir, a diferencia del antiguo pacto. Eso es lo que Dios hizo con nosotros en el nuevo pacto. Por eso nosotros hoy tenemos que entender sobre qué pacto estamos. ¿Me entiende? O sea, hay muchas cosas de las que hacemos que pertenecen al antiguo pacto. Por eso no nos funcionan, porque estamos fuera de un acuerdo. Ese acuerdo ya caducó, no está vigente. Entonces tenemos que entender de qué se trata el nuevo pacto. Y entender por revelación qué Dios quiere que hagamos en esto, qué es lo que nos alcanza en este nuevo pacto, en este nuevo acuerdo. Entonces, para darle una idea, lo que significa pacto, de que dijimos otorgamiento de propiedad, Dios nos dio una propiedad a través del pacto que hizo a través de Jesucristo con nosotros. Esa propiedad es un reino. Entonces yo creo que por muchos años la iglesia se ha enfocado más en un regalo, que es la salvación, y no en el reino, que es nuestra herencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Le damos más importancia al regalo, porque fue un regalo, no nos merecíamos, Dios nos salvó, pero no podemos disfrutar del reino. Y por eso creo que muchas iglesias, congregaciones, son dos cosas diferentes. Muchas congregaciones no viven lo que Dios quiere que viva. ¿Por qué? Porque no han accedido al reino, no entienden de qué se trata el reino.
Entonces hacemos el centro de la salvación, pero vivimos en escasez, vivimos en pobreza, no gobernamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos solo con el regalo. Nunca accedimos a la herencia. Y para que podamos acceder a la herencia, Dios nos necesita maduros. Por eso la palabra dice, entre un bebé y un esclavo, en nada difiere, aunque el bebé sea un heredero. Porque hasta que no tenga la capacidad de ser confiable para Dios, no le es transmitido esa herencia. ¿Me entienden? Amén. Entonces, el tema de que tiene que ver con pacto, tenemos que entender eso porque tenemos que entender el Cairo de Dios en el nuevo pacto y tratar de vivir nuestra vida bajo un pacto, pero un pacto mejor del que el antiguo pacto. Y vamos a hablar un poquito de eso. Yo quiero solo nombrarle algunas cosas para que entendamos. Y el Señor creo que me está haciendo entender que ahí va a haber un rompimiento en la mente sobre todo, porque hasta que no entendamos no lo podemos vivir. O sea, si no entendemos adoración, ¿cómo vamos a adorar? Ver como Dios quiere que lo adoremos. O sea, tenemos que entender por el Espíritu Santo qué es pacto, qué es adoración. ¿Cómo te gusta, Señor, que te adore? Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Adoración. Están mis amigos adoradores de éxtasis, que la verdad que son una bendición y he aprendido muchísimo de ellos. Pero hay algo que yo vi en todos estos años, en muchas agrupaciones musicales, en muchas bandas. Como me dedico a eso, producimos y distribuimos música cristiana. Y muchas veces yo me preguntaba, Señor, ¿cuál es la adoración que a vos te gusta? Pues yo no soy músico, no soy cantante. Si no soy músico y soy cantante, ¿podré ser un adorador igual? Les pregunto. ¿Sí? Es así. Porque si los adoradores solo fueran músicos, ¿qué nos queda para nosotros? Y lo que dijo Jochi y lo que dijo Ezequiel anoche es la generación. Entonces, como generación necesitamos entender el tema de la adoración. No es para los músicos. La música no es adoración. Es parte, pero no es. Si no, estaríamos todos los que no somos músicos descalificados para poder adorar a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, la música para mí es un arte, un medio por lo cual se expresa adoración, como alguien que también pinta un cuadro, como alguien que evangeliza. El tema de la adoración pasa por otra cosa y ya vamos a llegar a ese punto. Cuando todos hablan de adoración 24/7, ¿qué entiende usted por 24/7? Ok, 24 horas 7 del día. ¿Y de dónde viene eso? ¿Ven que todos adoramos 24/7? Congresos en todo el mundo ahora 24/7. Pero, o sea, si no entendemos es un eslogan, ¿no? Un título de 24/7 tiene que ver con el corazón de lo que hablaba Jochi. Y eso está conectado. Tenemos que entender que la adoración se creó en el cielo, no en la tierra. Entonces, ¿por qué buscamos adoración acá cuando podemos aprender por medio del Espíritu qué significa adoración? Porque fue creado en ese ámbito, no acá. Entonces, quiero leerles Isaías 29:13. No lo lea, yo se lo leo y esta es una traducción viviente. Dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Le dice algo eso? Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Wow. Hay algo que el Espíritu Santo me vino diciendo en el viaje antes de venir para acá. Hermanos, ¿cuál es la diferencia de la adoración entre el nuevo pacto
entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La adoración en el antiguo pacto era un oficio. En el nuevo pacto es tu naturaleza. ¿Me entienden? Se adoraba por oficio. En el nuevo se adora por naturaleza. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros. Y ya vamos a llegar al punto. De alguna forma podemos ver, o lo que yo puedo ver son como 5 ámbitos de adoración a través de la historia, lo que dice la palabra. Número 1, Edén. ¿Se acuerdan del Edén? Significa lugar de deleite o placer. Es el primer lugar donde hubo adoración en la tierra. Ahora, esa adoración se corrompió. ¿Por qué? Por lo que dijo Jochi hoy. No hubo obediencia en el hombre. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? No está ahí, pero yo sé que el Espíritu Santo me dijo. Tuvo que hacer un pacto. ¿Qué hizo? Mató animales y con esas pieles lo cubrió a Adán y a Eva. Hubo derramamiento de sangre. Ese es el primer pacto que para mí Dios hizo con el ser humano. ¿Por qué? Porque mediante el pacto nosotros estamos protegidos. Los protegió. Entonces, Edén, número 1. Número 2, tabernáculo de Moisés. Número 3, tabernáculo de David. Número 4 es el tabernáculo celestial, que habla Apocalipsis, que es el tabernáculo eterno. Y número 5, que es el punto que quiero que hablemos, es el ser humano. Debemos entender, hermanos, que el antiguo pacto solo es una sombra de lo nuevo. Entonces, lo que decía Jochi hoy con el tema de David. Está bien que se hable de David, del tabernáculo de David, pero es un pacto que a nosotros nos corresponde. Entonces, si nosotros nos basamos nuestra adoración como la de David, estamos fuera del pacto. Por eso no nos funciona. ¿Me entiende? Porque adoración tiene que ver con la obediencia, lo que dijo Jochi, con el corazón. Ahora, el tabernáculo de Moisés, todos sabemos que tenía 3 lugares. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero Dios comenzó a mostrarme otras cosas de eso. El primer velo y el segundo velo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Que nosotros somos el tabernáculo perfecto. Présteme atención a esto. Lugar santísimo, espíritu del hombre. Lugar santo, el alma del hombre. Atrio, el cuerpo del hombre. Pero ¿dónde queda el corazón y la mente que dice la palabra que adoremos? Adora a tu Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Dónde queda eso? El corazón es el velo que conecta el espíritu con el alma, el lugar santísimo con el lugar santo. ¿Me entiende? Es importante que entendamos esto para saber adoración. El velo que separa el atrio con el lugar santo es nuestra mente. Ahora, cuando yo le hablo de corazón y cuando Jochi le habla de corazón, no es el corazón físico. Es una parte espiritual que significa fuente. Es eterno. Por eso Dios siempre pesa el corazón. ¿Por qué? Porque es el depósito de lo que Él ya puso en nosotros. Entonces, lo que yo te puse en tu corazón, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Me entiendes por qué Dios siempre juzga el corazón? Porque el corazón es la esencia del ser humano. Está la mente. Hay una parte de la mente que está en el corazón. Están las intenciones.
Dice que del corazón salen los malos pensamientos, la corrupción, el homicidio, la envidia, suicidio, todo. Entonces, si a nosotros hoy se nos puede revelar por el Espíritu que nosotros somos el tabernáculo de Dios en la tierra, eso va a cambiar toda nuestra manera de adorar. ¿Me entiende? Entonces, el punto es este. Si yo no entiendo pacto, no entiendo lo que soy. Si no entiendo pacto, no entiendo en el Kairos que Dios quiere conmigo. O sea, y vamos a poder hacer miles de congresos, pero si no entramos como generación a adorar como a Dios le gusta, o sea, Dios no puede contar con nosotros. O sea, no quiere bandas, y es lo que dice Ezequiel. No quiere super ungidos, quiere una generación. Desde el bebé que está dentro de la madre hasta el anciano de 99 años. Ahora, ¿cómo hacemos para conectar, pastor? Un mismo mensaje que le afecte al que está dentro de la panza, al anciano que está por morirse. Esa es nuestra generación. Entonces, ese es el desafío de todos nosotros, no de los líderes, de los pastores, todos nosotros, de poder adorar. Y no necesariamente que seas músico. Si Dios te llamó a la música, gloria a Dios. Perfecciona tu corazón antes que tu estilo musical. Te vas a evitar miles de problemas, frustraciones, fracasos. Ahora, cuando Dios tiene tu corazón procesado, que Él es el único Señor en tu corazón, no el orgullo, no las riquezas, no Mamón, no Leviatán. Cuando Él es el único Señor en tu corazón, y es lo que decía Ezequiel anoche, y tocas un instrumento, tú eres el instrumento. Vos pasás a ser el instrumento de Dios. El bajo solo pasa a ser un medio por lo que se expresa lo que hay en tu corazón. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué utiliza Dios, Espíritu, para afectar la tierra natural? Son dos mundos que no se pueden tocar. Hay leyes que Dios estableció que el mundo espiritual no puede tocar el natural, ni el natural el espiritual. ¿Sabía eso? Ahora, ¿pero cómo hace para meter el mundo espiritual y manifestarlo en el mundo natural? El corazón y el alma. ¿Me entienden? Ese principio lo saben bien los satanistas y los brujos. Incorporan espíritus al mundo natural. Cuando es un diseño de Dios. ¿Dónde está? Salmo 24:7. Entonces debemos entender que Dios nos creó como una morada para Él sobre la tierra, como un tabernáculo. Y ese tabernáculo tiene que ser santo, porque su naturaleza habita donde está su misma naturaleza. O sea, no hay forma, es lo que decía Hochi, orgullo. Te puedes estar ahí haciendo el mejor solo de tu vida con la guitarra, toda la gente llorando, el alma así, a punto de explotar, y Dios está hablando con otra persona, ni siquiera te presta atención. ¿Por qué? Porque el que gobierna tu corazón, ese es el orgullo, no es Dios, es otro Dios. Entonces Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué hace Dios? Ya tuvo un trauma con Luzbel en la eternidad, con Lucifer, por causa del orgullo y la soberbia. Entonces, ¿qué pasa? Sos un líder de alabanza reconocido mundialmente y llenas estadio y todo, y cantás y la gente llora. Eso, administrar el corazón de Dios, hay un abismo de diferencia. ¿Por qué? Porque si se la creyó, como dijo Hochi, olvídense de que pueda entrar al corazón del Padre.
Olvídense, porque son dos naturalezas diferentes. Dios no tiene que ver con el orgullo. Es más, por causa de ese trauma, Dios dijo, jamás voy a volver el mismo trauma. Al orgulloso, la palabra dice que le resiste, pero en el original dice que le hace guerra. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Volvemos a lo mismo, lo que dijo Jochi, el corazón. El corazón. ¿Te hirieron? Sí. ¿Te ofendieron? Sí. ¿Qué hiciste con eso? ¿Lo dejaste que siga creciendo adentro tuyo o fuiste y arreglaste, pediste perdón? Hermano, no hay forma de que nosotros con el corazón lleno de dolor, lleno de falta de perdón, lleno de ofensa, lleno de envidia, lleno de orgullo, podamos adorar como Dios quiere. Olvídese, olvídese. Y eso yo lo experimenté. Yo sé, Señor, ¿por qué no puedo entrar en tu presencia? Ah, ¿quieres saber? Por esto. Pero me la hicieron. No se trata de él, se trata de vos. Pero duele. Y sí duele. Pero duele mucho, Señor. Y sí, porque Cristo está siendo formado en vos. Y duele. Y eso tiene que ver con todos nosotros, no solo con los músicos, no solo con el pastor. Hermanos, hay una ley en la adoración y un principio. Nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Recuerde siempre eso. Nosotros nos convertimos en lo que adoramos o donde ponemos confianza. Yo quiero leer un versículo. Está en los Salmos. (115:8). Le voy a leer en la traducción textual. Dice: el corazón del ser humano siempre está adorando. Ya voy al versículo. Si no adora a Dios, al Eterno, adora a otros dioses. O sea, el ser humano por naturaleza es adorador. Y ese es el peligro. De que si no adora al Dios eterno, adora a otra cosa. Y como adora a otra cosa, se convierte en lo que adora. ¿Me entiende? Y yo creo que es un peligro que Dios sabe. Por eso siempre está juzgando el corazón. Porque no quiero que mi hijo se convierta en lo que yo no soy. ¿Me entienden? Ese es el punto de la adoración, el corazón, la obediencia. El de no adorar la riqueza, porque estás adorando a Mamón y te vas a seguir convirtiendo en él y te vas a parecer menos a Cristo. El punto, hermano, de todo esto es que si no se nos revela Cristo, no existe la adoración. Si Cristo no se nos revela, y a usted se le revela los masones, la gran ramera, Babilonia, Apocalipsis. Pero si no se le revela Cristo, no existe la adoración. La adoración existe cuando Cristo se nos revela en nuestro corazón. Porque Él es la expresión de la adoración. ¿Me entiende? ¿Me está captando lo que les quiero transmitir en el Espíritu? Necesitamos cambiar la forma de pensar. Eso es lo que la Biblia le dice arrepentimiento. Metanoia, cambiar la forma de pensar. Si seguimos pensando igual sobre adoración o sobre cualquier otro tema, vamos a seguir en la misma sin un cambio por generación. Y yo sé que Dios se agarró con esta generación. Porque hace 2000 años que ninguna generación entra en lo que Dios quiere que entremos.
Muchos hablamos de reino y libros y esto y aquello, pero díganme, ¿quiénes de todos nosotros está viviendo verdaderamente principios de reino? Primero, porque no se entiende qué es reino. Segundo, porque no se entienden los principios de reino. Y cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, todo lo que te puedas imaginar no es. O sea, el reino es invisible y se te revela a tu espíritu, no a tu intelecto en primer lugar. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que debemos entender por el espíritu y las necesitamos entender en nuestra mente, porque no sirve de nada que yo lo entienda en el espíritu y mi entendimiento, mi mente, mi alma no lo entienda, o sea, porque no lo voy a poder vivir. Por eso yo creo que esto va a ser más una escuela que un congreso, pastor, porque de algo nos tenemos que graduar acá. Si no, perdimos el tiempo. El tema del corazón, lo central de la adoración. El corazón es el centro del ser humano, es la esencia pura. Hay un principio en la guerra espiritual que dice que si lo que gobierna el centro de un círculo, gobierna todo el círculo. Es un principio en la guerra espiritual. Trasladémonos a la adoración, al corazón. Si Dios controla tu corazón, puede controlar todo tu ser. Si la fuente está llena de Dios, todo tu ser va a estar lleno de Dios. Porque el corazón espiritual irriga todo al alma, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Entonces, tenemos que entender nuestro corazón, hermanos. Es preferible humillarnos, pedir perdón, confrontar ciertas situaciones antes de hacer cualquier otra cosa. Porque, ojo, la adoración expresa todo lo que hay en tu corazón, bueno o malo. Y te podés parar acá a adorar y jamás estar adorando a Dios, porque tu corazón está lleno de amargura. Y eso es lo que fluye a la congregación. ¿Qué dijo Jesús? Si toman de esta agua, de su interior, de su corazón, de su esencia, de su ser más profundo, va a brotar y van a correr ríos de agua viva, porque es Cristo. Pero si tu Dios es otro, ¿qué va a correr de vos? ¿Qué va a salir de vos? La esencia de ese Dios, con minúscula. Entonces, los músicos, los que se paran acá, tienen una gran responsabilidad, porque Dios va a demandar eso. Es preferible ser sincero, hermano, decir, pastor, estoy en pecado, cometí un pecado, pido perdón, ¿me puede restaurar? ¿Me puede orar? Y no subo hasta que Dios me dé lo que hay. Porque no se trata de vos, se trata de una generación. ¿Me entienden? De una generación. Y del otro lado se está levantando. No, ya se levantó una generación de las tinieblas. Niños de 5 años haciendo pactos satánicos, atando ciudades. Y nuestros niños en la escuelita dominical, el que ve Harry Potter y sabe cómo se desdobla el alma. A ver, ¿quién está capacitado para ganar esa generación? ¿Con David y Goliat vamos a ir? Nos sacaron ventaja. Ese es el punto, porque entienden principios espirituales de Dios. Y nosotros, que se supone que tenemos la luz y Cristo en nosotros, ¿sabe qué significa tinieblas? Ignorancia. ¿Sabe qué significa luz? Conocimiento. Entonces, estamos más llenos de tinieblas. Pero no soy cristiano. Estamos llenos de tinieblas.
No, pero yo amo a Cristo. Y en el original significa eso. No tenemos conocimiento, no de la palabra, de Dios como Padre, que es un nivel superior, como quien nos creó. No tenemos esa revelación o la tienen muy pocos, por eso viven el reino. Pero la mayoría necesitamos sacar la ignorancia, las tinieblas de nuestra vida. Cuando viene la luz de Cristo, ¿qué hace? Te trae conocimiento del mundo espiritual, de Él, de cómo adorar, de cómo ofrendar, de cómo diezmar, porque eso también es adoración. Y en todo este tiempo yo le decía, Señor, revelame para poder dar esto, porque se trata de una generación. No quiero ir solo a cumplir 30 minutos y dar algo. No. Hermano, dejemos de perder el tiempo ya. Entonces, el tema es que necesitamos entender de qué se trata como generación. O entramos todos o no entra nadie. Y Dios se la agarró con esta generación. Por eso tanto proceso por eso tanto proceso. ¿Por qué? Porque necesita guardar nuestro corazón ante cualquier otra cosa. Porque si Él, a través del proceso, del quebrantamiento, puede gobernar tu corazón, olvídese del satanismo, olvídese de los brujos, olvídese de la pobreza. Porque si en la fuente está lo de Dios, todo lo otro va a ser suplido por esa agua. ¿Me entienden? Lo importante que es el corazón. Por eso Dios dice ahí, ustedes me honran, me adoran con palabras hermosas, pero su corazón está lejos de mí. Hay algo que el otro día entendí y que Dios todavía me lo está haciendo acá sonar en la cabeza. Jeremías 31:31. Dios habla de un pacto que va a ser un nuevo pacto. No como hice con el pueblo de Israel, que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Pero ellos quebrantaron mi pacto porque no me quisieron como marido. Es la palabra original. No me quisieron como marido. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, del pueblo de Israel? Que nunca lo quiso a Dios como marido. Y la Biblia, la historia, se trata de una boda. De Génesis, Apocalipsis. Entonces, como decía Jochi, yo hace 1 año y 8 meses que estoy casado, y esto no lo hubiera entendido jamás hasta no entrar en esto, en el matrimonio, porque es un misterio, dice Pablo. ¿Cuántos esposos hay? Levanten la mano. Hay algo que Dios me hizo entender, la diferencia entre esposo y marido, son cosas diferentes. Y le va a resolver muchos problemas, pastor, esto. El esposo y la esposa cumplen el mismo rol. Si muere la esposa, el varón se puede hacer cargo de los hijos. Se transforma en esposo o madre. Si la mujer queda viuda, puede hacer también la tarea del hombre. De hecho lo hace, sale a trabajar. Pero en la palabra no hay marido y marida. No existe el femenino de marido. Qué curioso, ¿no? Y marido significa Señor con S minúscula. Entonces, ¿qué Dios te está queriendo decir? Principio de adoración también. Si el Señor adora, el Señor de la casa, por su nivel de autoridad, adora la casa. ¿Por qué Dios o Cristo es Rey de reyes y Señor de señores? Él es mi Señor porque yo soy Señor, con minúscula. Señor tiene que ver con autoridad, con gobierno, lo que dijo Jochi. Entonces, si en la iglesia, cuando se llama a un momento de intercesión,
están los esposos, en el mejor de los casos, pero no está el marido, Dios no puede hacer nada. Se nos tiene que revelar, varones, el tema del proceso de pasar de ser esposos a ser maridos, de cumplir una función a tener una naturaleza de autoridad en nuestra casa. Porque si el Señor adora, la casa adora. Si el Señor es bendecido, toda la casa es bendecida. Si el Señor es prosperado, toda la casa es prosperada. Si el pastor, el Señor de este lugar, adora conforme al corazón de Dios, el pastor no tiene que enseñar adoración. Por principio de autoridad, la iglesia tiene que entrar en adoración. Y Dios me hizo entender esto. ¿Por qué David tenía el corazón de Dios? Uno de los puntos es porque David, que cada vez que pecó, siempre arrepintió y Dios restauró su corazón, a diferencia de Saúl. Pero hay algo más que a mí todavía me sigue dando vuelta en la cabeza. El Espíritu Santo me dijo, ¿sabes qué? Porque la adoración de David era la de un rey, no la de un sacerdote. ¿Me entiende? ¿Entiende por qué reyes y sacerdotes? Porque la adoración de un rey es más fuerte que la adoración de un sacerdote, porque manejas niveles de gobierno. Es lo que dijo Jochi. Entonces, si en tu casa, varón, somos solo sacerdotes, pero no somos reyes o señores, Dios no puede hacer nada. No puede gobernar tu familia porque necesita una autoridad delegada para entrar a tu familia. Y ese principio te tiene que dar cuenta de algo. Si el gobernador o el alcalde de esta ciudad adora a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si él se postra delante de Dios, Barak, humillado delante de Dios, ¿qué pasa en la nación? ¿Qué pasa en Trujillo? Si la autoridad máxima delegada adora, se postra, sea brujo, sea satanista, sea cristiano, sea ateo, todo, a través de él, todos se postran delante del rey. Por un principio de autoridad. No, que yo no voy a adorar a Dios. Ah, ¿no? Esperaba a ver cómo adora tu gobernador. Vas a ver, vos estás bajo la autoridad de él. Principio, el gadareno. No, no te arrodilles, Jesús. Perdón, los demonios le decían al gadareno, no te arrodilles delante de Jesús. ¿Por qué? Porque si él se hinca, todo lo que está bajo su autoridad se tiene que hincar delante de Dios. Por eso todos tienen que orar por su pastor, por los líderes, que Dios le abra el entendimiento, que entiendan y guardar su mente, guardar su tiempo de intimidad, que no se distraiga de lo que Dios quiere hacer, porque si Él adora, los que se dicen hijos van a adorar por consecuencia, les guste o no les guste. Y si no les gusta, se tienen que ir, porque mientras estén acá, siguen bajo la autoridad de Él. ¿Me entiende lo importante que es entender adoración? No es solo cantar, no es solo tocar un instrumento, porque fíjese que afuera, en el mundo secular, como le decimos nosotros, hay adoradores también y músicos impresionantes. Y sabemos para quién trabajan bajo autoridad. Para las tinieblas, para Satanás. Ellos entienden eso. Ellos entienden. Bandas legendarias de rock, de lo que sea. Si ellos puedo capturar el corazón de ellos y me siguen, y lo que yo digo todos lo hacen, entonces ellos van a adorar sin saber a quien yo me postro. ¿Me entiende? Ese es el punto. Ahora, ¿por qué tanto proceso en nuestro corazón?
Porque en la medida que Cristo sea manifestado en nosotros, la adoración va a ir perfeccionándose. Hermanos, Dios, donde ve su imagen manifestada en la tierra, desciende. Porque su naturaleza atrae su propia naturaleza. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué Dios te permite a veces pasar situaciones difíciles? De traición, de escasez, de problemas, de situaciones. Primero, porque a veces sencillamente no es la voluntad de Dios y nos metemos sin consultarle a Dios. Y le hablo por experiencia. Pero también porque Dios necesita procesar nuestro corazón y la obra del Espíritu Santo es que nosotros seamos procesados para que lleguemos a ser conforme al varón perfecto. ¿Sí o no? Ese varón perfecto es Cristo, glorificado. Entonces, si el Padre ve a adorar una persona que tiene más la imagen de Cristo que del mundo, ¿qué va a pasar? Desciende. Cuando Dios te procesa para que te parezca más a Cristo, es porque Él desea habitarte. Si en tu corazón hay dos señores, olvídate que Dios está ahí. Entonces no podés ser, o no sos buen músico, estás aprendiendo, ni siquiera sos músico y declarás una palabra. No estás declarando una palabra Michael Seltzer. Estás declarando Cristo a través de Michael Seltzer. Por eso tanto dolor, por eso tanto proceso. Porque Él necesita ser formado en nosotros. Y cuando venía en el avión y decía, Señor, ¿qué onda con Halloween y que esto y que aquello en todos los aeropuertos llenos de Halloween? Y el Espíritu Santo me dijo, deciles que hay un pacto mayor que un pacto satánico. Hay un pacto eterno que es más que un pacto satánico. Hay un pacto mayor, más fuerte, que otro pacto debajo de eso no puede romper. Ese pacto lo hizo con vos y conmigo. ¿Y con qué los confirmó? Con la sangre. Sacrificio. ¿Qué dice Romanos 12? Presentad vuestros cuerpos un sacrificio vivo. ¿No? No está hablando de cantar, no está hablando de tocar en instrumento. Está hablando de que te perfecciones como sacrificio. Hermano, todo pacto satánico demanda un sacrificio. Mientras más grande sea el sacrificio, más poder hay. ¿Sabe cuál es la diferencia con nosotros, con el mundo de las tinieblas? Que no tenemos que hacer ningún pacto. Ya está hecho. No tenemos que matar animales. No tenemos que derramar sangre. Porque eso sigue siendo de este mundo natural. Hay una sangre que ya fue. Ya está. Olvídate. Pero sí hay un problema. Cuando estamos en el pacto equivocado, esa sangre no nos alcanza. Esa sangre no nos protege. Tiene que ver mucho con la cena del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Déjeme que le lea. Y tomando un pan, después de dar gracias, los partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. Igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Eso es lo que Dios habla del nuevo pacto. ¿Qué dice Jesús? Esta es la sangre de mi nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ya les digo. Lo quiero leer para que lo pueda anotar.
Jeremías 31, 31 al 34 es lo que le dije hoy del Señor, pero dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel y la de Judá. Después de aquellos días, dice ya el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Palabra repetida, corazón y mente. Hermano, hay algo que yo entendí hace tiempo, que Dios no juzga. Después de ese pacto, Dios no juzga a las generaciones por la Biblia, te juzga por las leyes que puso dentro tuyo. ¿Cómo Dios juzga santidad en el mundo? De acuerdo a tu nivel de santidad. No lo que dice la Biblia. Porque ya las leyes las puso en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Entiendes? O sea, no podemos ir con la Biblia porque la Biblia dice, las leyes ya están en nuestra mente y en nuestro corazón. Antes de decir la Biblia dice, demostrarlo por tu fruto. ¿Querés que tu vecino sea santo? Depende de tu nivel de santidad. Para hacerte fácil, si vos sos santo número 5, él cuando sea 3 o 4 va a ser juzgado por tu santidad. ¿Querés que no haya corrupción en el gobierno? ¿Por quién Dios va a jugar la corrupción? Por tu nivel de corrupción. ¿Me entiendes? Entonces no podemos hablar que es corrupto. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque nuestros niveles no son mayores. Porque las leyes que Dios puso en nuestro corazón para juzgar al mundo ni siquiera llegan a 0. Entonces no nos podemos quejar. ¿Me entiendes? ¿Por qué hay tanta violencia afuera? Porque hay violencia adentro. ¿Por qué hay tantos asesinatos? Porque tu nivel de santidad no está más alto que el del otro. Porque si tu nivel de santidad, de integridad, de pasión, de adoración, se eleva a 10, todo lo que esté por debajo de 10 va a ser juzgado. ¿Me entienden? Por eso proceso. Para que tu corazón sea puro, para que lo que Dios te dio pueda juzgar al que no es cristiano. Porque el otro tiene más riqueza que yo. Porque no está tu corazón preparado. Porque el día que esté preparado, las riquezas de Él van a venir a vos. Esa es la transferencia de que se viene, pero Dios necesita procesar nuestro corazón. El tema, hermano, y primero me hablo yo de Dios, me habló mucho a mí. ¿Qué queremos entender Apocalipsis? ¿Qué queremos entender el mundo espiritual? ¿Qué queremos meternos en dimensiones mayores? Si tu corazón no está conforme al corazón de Dios, olvídalo. O sea, ¿qué queremos aprender Apocalipsis? Adoración Apocalipsis. Primero que Apocalipsis no está hecho para hablar de adoración. Ni de la ramera, ni de Babilonia. Lo único para lo que está hecho Apocalipsis es para revelarte a Cristo. Ese es lo que yo me determiné, a verlo y a que se me revele Cristo. Y por debajo no quiero saber más nada. Si se te revela lo máximo, lo demás no cuenta. ¿Me entiendes? Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación de Cristo. Listo, con eso ya es suficiente. Apocalipsis habla de Cristo, no habla de la Babilonia. O sea, Apocalipsis no te revela adoración. Apocalipsis te revela a Cristo. Si se te revela a Cristo, hay adoración. ¿Me entiendes? Es por vida. No por algo forzado, es por naturaleza de vida. Ese es el punto, hermano. Adoración en todas las cosas. Adoración en tu trabajo. Cuando vos adoras
Y lo que decía Jochi, pero no obedeces a tu jefe, tus niveles para que Dios juzgue al otro bajan. Olvídalo. 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 Por eso Juan 4:24, famoso versículo en todos los congresos de adoración. Que Dios está buscando, ¿qué? ¿Busca adoradores o adoración? ¿Saben la diferencia? Yo no la sabía hasta que Dios empezó a mostrarme. Si Él tiene el adorador, por ende tiene la adoración. Pero Él no quiere la adoración porque Él ya tiene adoración en el cielo. Él busca tu esencia, mi esencia. Busca al adorador. Por naturaleza somos adoradores. Si eso no se te revela en tu cabeza, no vas a poder entender adoración. Si no adoras al Dios eterno, adoras otra cosa y te conviertes en eso. Por eso estamos como estamos. Y lo hablo primeramente para mí. Porque no adoramos lo correcto. Eso dice en el Salmo 115. Tienen mano, no tocan. Tienen ojo, no ven. Tienen pie y no caminan. Tales son ellos como lo hacen. ¿Qué principio te está diciendo? Es lo que acabamos de decir. Tú te conviertes en lo que adoras. No está hablando de ídolos, está hablando de adoración. No está hablando de estatuas, está hablando de lo que te convertís vos. Ídolo, llámenle todo por debajo de lo que está, o todo aquello que está en primer lugar de Dios, que Dios. El trabajo puede ser un ídolo. Amás más el trabajo que a Dios, es lo que decía Jochi, tiempo de intimidad. ¿Saben lo que Dios tuvo que quebrar eso en mí? Pero Señor, tengo que levantar un cheque la semana que viene de tanto, y tengo que hacer esto, y pagar esto, y hacer esto, y hacer esto. Y un día me dijo, ¿cuándo me diezmaste tu tiempo? ¿Cuándo me diste 2 horas 40 de las 24 horas? ¿Saben lo que fue para mí eso? Me partió al medio. Obediencia, intimidad, lo que dijo Jochi. Eso nos capacita y nos perfecciona en la naturaleza que ya somos, adoradores. Por eso Dios nos busca adoración, busca adoradores. La gente no es que no adora, la gente es recontra adora todo. Adora el sol, adora la tierra, adora el agua, adora a Mamón, adora el gauchito Gil, adora, no sé cómo se llaman los ídolos acá. Todo, el ser humano tiene la naturaleza de ser adorador. Y Dios lo sabe, por eso guarda tu corazón para que no te termines convirtiendo en algo que Él no te creó. Entonces, que Dios rompa nuestra manera de pensar en esta mañana y durante todo este congreso para que podamos adorar correctamente. Ahora, hermano, cuando Dios ve la manifestación o la imagen de su Hijo en una persona en la tierra, desciende todo el cielo ahí. O sea, yo les dije recién que uno de los ámbitos de oración es el tabernáculo celestial, que dice la palabra en Hebreos que no fue hecho de manos humanas. Y Cristo entró a ese tabernáculo con su propia sangre, no como el sumo sacerdote que entraba con sangre de un animal. Ahora, a Dios no le sirve ese tabernáculo eterno si Él no lo puede manifestar en la tierra. Olvídese, Dios nos dio por heredad la tierra. Sí, pero somos ciudadanos del cielo. ¿Sí? Eso no cambia en nada. El tema es que vos sos ciudadano de un país, pero cuando te mandan de embajador a otro país,
¿qué tenés que hacer? Tenés que llevar las leyes, la cultura de tu nación en medio de otra nación. Eso es reino. Reino es un país del cual pertenecemos y no envió otro país a otro sistema a la tierra. Todo habla en cultura de reino. Eso. Pero no podemos establecer una cultura del reino cuando no se te revela el reino. O sea, yo no puedo hablar del reino si no se me revela o no me lo revela el Espíritu Santo. Sí, puedes leer un libro, puedes tener un poquito más de comprensión, pero hasta que el Espíritu Santo no nos revela, hermano, estamos muy intelectualizados. Ese es el problema. ¿Cuánto tiempo me queda? Termino con 2 o 3 cositas y que el Espíritu Santo siga haciendo lo que va a hacer. En el antiguo tabernáculo de Moisés entraba, ¿quién solo podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Qué explicamos recién? El tabernáculo de Moisés era una analogía, una sombra de nosotros, como tabernáculos perfectos que portan la presencia de Dios sobre la tierra. ¿Para qué servía el tabernáculo? Para conectar al pueblo con Dios. ¿Para qué Dios nos necesita a nosotros? Para el que no lo conozca, lo pueda conocer a través nuestro. Nosotros metemos a la gente a través nuestro hacia Dios. Por eso el corazón, por eso las leyes en nuestro corazón y en la mente. Ese es el nuevo pacto. Cuando usted participa en la Santa Cena, está confirmando un pacto. Y cada vez que lo haga, entienda esto: que Dios va a juzgar al mundo por lo que hay en su corazón. Si se nos revelara la cena, cambiaría muchas cosas en nuestra vida, pastor. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere que cerremos este tiempo, este congreso, con una cena. Para hacer vigente el pacto mayor que ningún pacto satánico puede romper, ni le puede alcanzar. ¿Me entiende? No hicieron un pacto. Tiene un pacto de muerte, un pacto de sangre. Que conozca a Cristo y cuando participa en la Santa Cena, el pacto mayor rompe el pacto menor. O sea, si conocemos lo máximo, lo que está por debajo, son detalles. Se me presentó una potestad. ¿Qué es eso? No sé, yo conozco de Cristo. Eso está por debajo de Él. Que se arrodille nomás de vale. ¿Me entiende? Entonces a veces le damos tanta vuelta. ¿Por qué? Porque no conocemos la esencia. Entonces de alguna forma tenemos que ver cómo lleno esto, cómo hago para que venga gente, cómo hago para vender mi CD para esto. Y yo le estoy hablando algo que yo hago. Y Dios me dijo, no vas a negociar lo que yo te estoy diciendo. Y el Espíritu Santo, con esto termino, me dijo, ¿sabes qué pasa, May? Que muchos adoran la adoración. ¿Qué? Muchos adoran la adoración. ¿Cómo eso, Señor? Explícame. ¿Qué es eso? Adoran más la forma que la esencia. Se quieren parecer como canta el fulano de tal, la forma, pero no la esencia. Y la adoración se termina convirtiendo en un ídolo. Y si eso pasa en un lugar, Dios está a un abismo de distancia, no está en ese lugar. O está Él, o está otro Dios, con minúscula. ¿Para qué te querés parecer a fulano de tal si lo que Dios te dio, cuándo lo vas a manifestar?
Y lo hablo porque Dios confrontó conmigo eso. ¿Qué querés utilizar el mismo sistema que utilizan aquello y lo que yo te di? Estás adorando una forma. Estás adorando un objeto. Muchos adoran la adoración. Y ese es un problema, que hay que romper la responsabilidad de éxtasis, la responsabilidad nuestra como generación, de no negociar ya más cosas. Y si alguien se enoja, que se enoje. Pero necesitamos que entrar como generación, hermano. No una banda, no un adorador, no que uno llene el estadio, o sea, todos. ¿De qué nos sirve un recital y experimentar la presencia de Dios? Cuando volvemos lunes pasa exactamente lo mismo, los mismos problemas, las deudas, todo. ¿Por qué? Porque adoraste una forma. Adoramos una forma por años, por generaciones, 2000 años, adorando lo que no tiene que ser adorado. Pero lo que pasa es que no podemos adorar lo que no conocemos. ¿Y cómo hacemos para conocer a Dios? Intimidad. ¿Y cómo me meto intimidad? Tu corazón. Por eso el proceso, o sea, volvemos al mismo. La mayor adoración, como dijo Jochi hoy, para mí fue la de Abraham. Obediencia. Y la adoración más perfecta fue de Cristo. Obediencia hasta la muerte. Entonces cuando te digan, el otro día un pastor me dijo, sí, que vas a ir a Perú, sí. ¿Y qué hay? En un congreso de adoración. ¿Y qué tenés que ministrar? Sí, le digo, me dieron la posibilidad. ¿Sos cantante? No, pastor. ¿Sos músico? No, pastor, de eso se trata. Sos adorador. Estoy tratando de serlo. Adorador no se trata de un oficio, se trata de una naturaleza. ¿Me entiende? Si nosotros nos levantamos como una generación de adoradores, que se habla por todo el mundo, pero no se entiende bien de qué se trata. Mi hermano, la ciudad se tiene que poner de rodillas delante del Rey. Y eso es lo que creo que va a marcar este tiempo, este congreso, esta escuela, lo que sea. Que si entendemos por revelación de lo que se trata, cuando llegues a tu casa y te arrodilles a pedirle perdón a Dios y comienza a quebrantar tu corazón y entendés adoración y comenzás adoración, la semana que viene los aires son diferentes. Porque Dios busca un corazón quebrantado. Porque de ahí es la esencia de lo que sale para todos. ¿Me entienden? ¿Cuántos queremos cambiar nuestro corazón? ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar un proceso que Dios quebrante nuestro corazón? ¿Cuántos están dispuestos a que cuando viene una traición, tú tengas la capacidad de perdonar? ¿Sabe qué me hizo entender el Espíritu Santo hace un tiempo? Michael, esto que te pasó por esta traición es porque estás llegando al inicio del cumplimiento de tu propósito. Cristo. ¿Qué le pasó antes de ir a la cruz? Es la prueba. Cuando alguien te traiciona, es la prueba para ver cómo reacciona tu corazón. Porque si vos aprobás eso y no salís a hablar mal de nadie y te la aguantás y llorás en tu habitación, quebrantás, Dios está a punto de promocionarte en lo que hagas, Pero necesita tener tu corazón, porque si tiene tu corazón, tiene tu adoración. Si tiene tu corazón, tiene tus talentos. A Dios no le interesa tu talento, le interesa tu corazón. Por eso el Señor de la casa, esto tiene que ver con familia, otro tema aparte. Pero tiene que ver con familias adorando, tiene que ver con altares de adoración en la casa. Hermano, la casa, Dios hace un tiempo está empecinado con la casa, no con la iglesia, con la congregación, con la casa. ¿Por qué? Porque vos no podés venir, ni yo, a un domingo, un miércoles, a buscar, a esperar lo que no cultivamos durante la semana en la casa. Si en los momentos cuando el pastor llama a intercesión están los maridos, el 90% son todas mujeres.
Y no es que Dios no la escucha, no, entiéndame lo que le estoy plantando un servicio, un principio. Si el marido intercede, la casa intercede. En todos los ámbitos de gobierno es un principio. Si usted no quiere adorar a Mamón, a los ídolos, pero su gobernador lo hace, se crea un conflicto. ¿Me entiende? ¿Por qué no me arrodillaré delante de los dioses que no sea de Jehová? Porque si el Señor de la casa se arrodilla toda la casa. Si el pastor se arrodilla toda la congregación. Ahora, si el pastor adora, toda la congregación adora. Si el líder de alabanza sabe adorar y motivar el corazón de Dios, olvídate, eso es por vida, no tenés que renegar ni enseñar tanto, eso es el Espíritu Santo impartiéndose en vos, manifestándose en vos. Entonces entendamos de qué se trata adoración. Y comencemos de una vez por todas a entrar como generación a lo que Dios quiere. Dejémonos de pavadas, por hablar así mal y pronto. Dejémonos de niñería. Por eso la unción, todos dicen que reposa sobre el carácter. ¿Por qué? Claro, por la madurez. Mientras más maduro sos, Dios más te puede usar, porque ya no te afecta una traición, porque ya no te afecta lo que dicen de vos, porque ya no te afecta esto. Entonces Dios dice que bueno, su corazón no está dolido con eso y tiene de mí y me escucha, y cuando yo le hablo me obedece. Y puedo seguir, a pesar de todo, quedó en el pasado, sigo. Y estemos dispuestos a restaurar a la gente. Si cometió un pecado, arrepentite, yo sé lo que te digo, arrepentite y sé restaurado. Y tu postrer estado va a ser mayor que el primero, por una ley. Pero arrepentite, o sea, olvídate, pero seguí a lo que Dios, que el pecado no te detenga. Que no te detenga, que no nos detenga, porque estamos retrocediendo generación. El otro día una persona me decía, sí, pero ¿qué tú hablan de impartición? ¿Qué es para vos impartición? Y le digo, qué buena pregunta, o sea, y hablamos como 1 hora y media. Y le digo, ¿ves? Lo que te acabo de decir fue impartido tu espíritu. Lo que a mí me llevó 5 meses procesar de dolor, de quebranto, de soledad, de que nadie te entiende, te lo dije en 1 hora y media. ¿Para qué? Para que vos no vuelva a pasar lo que yo pasé. Si vos entendés adoración, tu banda, lo que vos querés hacer, y si tenés llamado claro, olvídate de estar promocionándote en Facebook, que a ver una productora te distribuya, que a ver si salgo en Canal Enlace, hermano, por favor, Dios está comprometido con otra cosa. O entramos como generación o no entra nadie, es así. Y es la responsabilidad de todos nosotros, no de los líderes, los pastores. Entonces, lo que sí, cuando Dios te revela algo, te va a demandar más. Entonces, comencemos a pedir perdón en esta mañana y que podamos tener un corazón sincero, que podamos reflejar a Cristo como tabernáculo eterno en la tierra. Porque cuando manifiestes la imagen del Hijo, el cielo desciende a la tierra. Y es lo que hablamos a veces con Ezequiel, con Jochi, que se ven ángeles, que caen pepitas de oro. ¿Qué se manifiesta esto? ¿Por qué? Porque bajaste un ámbito. Eso sucede en el cielo, bajaste un ámbito de la tierra. Pero para que eso se suceda, Dios necesita tu corazón, tu alma sana, porque el alma tiene la capacidad de conectar el mundo espiritual con el mundo natural. Génesis, Dios tomó polvo natural, sopló vida, espíritu, y en el medio se formó el alma. Adán, alma viviente. Cristo, espíritu vivificante. ¿Qué te está enseñando? Tu alma es la que conecta el mundo espiritual con el mundo natural, y en el alma, en la parte, se llama corazón, que es lo que conecta tu espíritu con tu alma. Por eso no podés escuchar a Dios, porque hay un velo que no fue roto en tu tabernáculo. Cuando Cristo rompe ese velo, parte tu corazón,
En 2, comenzás a escuchar al Espíritu Santo. Señor, ¿debo invertir acá? No, ok. Señor, ¿debo comprar esto? No, ok. Él es el que sabe, hermano, nosotros no. ¿Necesito distribuir esto? Sí. Pero yo pensaba, sí. Pero esto puedo vender mucho, esto es lo que está sonando. No. Pero no. Y no porque el otro, o sea, porque a lo mejor yo le puedo hacer un daño al otro. ¿Me entiendes? Porque mi corazón todavía no está como Dios quiere que esté. Entonces, Espíritu Santo, de acuerdo a tu palabra, Señor, te pedimos que comiences a ministrar nuestro corazón a partir de hoy. Que rompas nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de pensar, Señor. Hoy me arrepiento delante, Señor, de esta gente. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi incredulidad. Y te pido que a partir de hoy, Señor, como generación, que tú te agarraste con nuestra generación, comenzamos a entender por la voz de tu Espíritu de qué se trata la adoración. Háblanos a cada uno en intimidad, Señor. Y declaramos que vienen tiempos en donde nuestras vidas, Señor, comenzarán a manifestar el verdadero tabernáculo, donde mora tu presencia, donde la gente corre a esa persona porque tiene algo que nadie tiene. Declaramos, Señor, que esta joven generación va a entrar al tiempo que tú dijiste que va a entrar. Declaramos que el reino se nos revela, Señor, por causa de tu Espíritu Santo. Y declaramos que esta iglesia, esta congregación, no será igual a partir de este día. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra los corazones, ministra la mente. Y declaramos, Señor, que hay un pacto mayor que ningún brujo, ningún satanista puede romper, Señor. Declaramos que ese pacto, aún vigente, eterno, por la sangre pura, sin mancha, nos protege, nos guarda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, establece tu gobierno sobre nosotros. Amén. Amén. Ha sido un placer honrarles y servirles.